Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es The Sherlock's Blog, segunda temporada. Yo soy el profesor Panchi y en esta ocasión vamos a hablar de los principios de la criminalística y nuestra propuesta de uso. ¿Por qué nosotros vamos a hacer, digamos, una nueva serie de la temporada 2? Es porque el nuevo foco se ubica en la cuestión de quién es el detective y cómo es que desarrolla su profesión. Para lo cual, en esta nueva temporada vamos a seguir utilizando cuestiones literarias, cinematográficas, también de series televisivas, como otras dos ciencias penales. Vimos criminología en la primera temporada y ahora vamos a trabajar sobre criminalística y medicina forense, además, por supuesto, de algunas cuestiones de la criminología y de la investigación policial. Lo que vamos a hacer ahorita es desenmarañar aquello de los principios en la criminalística. Tú los puedes encontrar aquí en México leyendo a Juventino Montiel Sosa en sus tomos de criminalística 1, 2 y 3, puntualmente y más profundamente en el tomo 2 de criminalística. Y lo puedes encontrar mucho en redes, mucho en internet, digamos, en el web. Sin embargo, a mí me parece que no es tan claro como se ve ahí. Te voy a ir explicando qué es lo que sucede y entonces sí, vamos a ver cuando tú hagas esas búsquedas si te parece claro o no. Sin embargo, espero que con esta descripción que yo te dé, pues quede bastante claro. Bien, vamos a comenzar. Los principios de la criminalística son utilizados precisamente para hacer la interrogación acerca de un acto criminal. Es decir, de este resultado material, ¿qué puedo interpretar? ¿Qué puedo deducir? ¿Cómo se construyó? Y para eso son utilizados los principios de la criminalística. Tenemos 7 principios de la criminalística según Juventino Montiel Sosa, que sería el de uso, de producción, de intercambio, de correspondencia, de reconstrucción, de probabilidad y de certeza. ¿Qué es lo que te diría yo? Que normalmente los hagas como en pares. Mira, el de uso y de producción van necesariamente ligados. El de intercambio con el de correspondencia. El de reconstrucción va a quedar de alguna manera aislado. Y luego va a haber dos que se producen, digamos, en el laboratorio. Y estos son el de probabilidad y el de certeza. Voy a explicarte en qué consiste cada uno. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del principio de uso, lo que tú vas a encontrar en internet o en el libro es que son aquellos agentes químicos, físicos o biológicos que fueron utilizados en el lugar de los hechos. Y así vas a encontrar, por ejemplo, el principio de producción. Es aquellos agentes físicos, químicos, mecánicos o biológicos que producen este efecto. A mí me parece que es una definición un poco ambigua y que más bien tendríamos que profundizar un poco en ella. ¿Cuál es la cuestión acá? Cuando tú encuentras un uso, por ejemplo, pensemos en que tú tienes en una escena de crimen un arma, una pistola. Ahorita vamos a hablar así un poquito banalmente, hablaremos de esta manera. Encuentras una pistola y entonces encuentras, por ejemplo, un orificio de bala. Ojo acá. Cuando tú encuentras un orificio de bala, lo que tendrías que preguntarte es ¿qué da como resultado este orificio de bala? ¿Qué da como resultado este orificio? Y entonces tu pregunta sería ¿qué lo produjo? Por ende, si tú encuentras un orificio en una escena de crimen, lo que tendrías que buscar bajo el principio de producción es el arma que da como resultado este efecto. Mientras que caso contrario, en el caso del principio de uso, si encontráramos el arma, lo que tendrías que preguntar es, esta arma se utiliza y normalmente lo que deja como resultado son ciertos orificios. Entonces, como tienes el arma, lo que tendrías que buscar es si se efectuó, dónde estaría el resultado. ¿Me explico? Entonces, nosotros lo tenemos que ligar porque tendríamos que prácticamente buscar la causa y el efecto. Ajá, así para que se vea. La causa y el efecto. Esto es la causa, esto es el efecto. Si yo solamente tengo el efecto, lo que tengo que buscar es la causa. Y si solamente tengo la causa, tengo que buscar el efecto. Parece complicado, ¿no? Pero bueno, por ahí va la profundización de los principios de la criminalística. Si tienes dudas, por favor no dudes en preguntarme aquí abajo. Lo siguiente es de intercambio y de correspondencia. ¿Por qué te digo que van enlazados? Normalmente cuando nosotros vemos intercambio y correspondencia, las definiciones se parecen demasiado. Sin embargo, yo te invitaría a pensar en lo siguiente. Cuando hay un intercambio es porque tenemos dos objetos, por ejemplo, una víctima y un victimario. En la relación entre estos va a haber una interrelación de sus elementos. Por ejemplo, en el caso de que una víctima se quiera defender de un victimario por una cuestión de violencia, el victimario lo que va a hacer es sujetar a la víctima va a sujetar al victimario, pero por ejemplo, cuando lo sujete, la víctima
lo que va a dejar en el victimario son, por ejemplo, ciertas lesiones. Si yo solamente tengo al victimario, lo que voy a encontrar, por ejemplo, son ciertas escoriaciones en él. Y entonces voy a decir, la víctima debe haber dejado algo aquí. Y entonces cuando yo estudio a la víctima, lo que voy a encontrar, por ejemplo, en sus uñas son la carne del victimario. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Un intercambio. El victimario ha dejado algo de él en la víctima y la víctima ha dejado de ella algo en el victimario. Se ve, por ejemplo, el intercambio. Yo le dejo algo a alguien y él me deja algo a mí. Eso sería el intercambio. ¿Cómo se da la correspondencia? La correspondencia sería cuando solamente tenemos uno de los objetos. Lo que se cree es que es la impresión de las características de un objeto en otro. Por ejemplo, esto lo relacionan mucho en internet con un poste y un coche. Un coche llega y choca, y entonces lo que hace es, por ejemplo, cuando nosotros solamente vemos el poste, lo que encontraríamos son los fragmentos de pintura de un coche, por ejemplo, que es rojo, y entonces tendríamos que decir, aquí se debió haber impactado un vehículo color rojo. En cambio, lo que vamos a tener, por ejemplo, en el vehículo es la entrada o los surcos del poste y la forma del poste. Esta sería la impresión de sus características. Pero si te das cuenta, en el intercambio tenemos una relación necesaria de dos objetos, y en el otro podemos tener los objetos aislados totalmente, y aún así podríamos decir qué es lo que es cada uno de estos objetos. Me parece un poco confuso, pero lo podemos ir digiriendo. Fíjate, lo siguiente es que, por ejemplo, estos pasan en el campo, y entonces nos tenemos que estar preguntando todo el tiempo, ¿no? ¿Qué se usó? ¿Qué produjo esto? ¿Esto a qué obedece? ¿Cuál sería la concatenación de esto con esto? Es decir, la cuestión del intercambio. Y entonces podríamos llegar a una reconstrucción del hecho, y sería un principio. Es decir, empezar a hacer ciertas conjeturas a partir de los elementos que encontramos para decir, esto sucedió así y así y así y así. Y entonces hacer un orden cronológico. ¿Te acuerdas como aquello que practicaba, por ejemplo, Hércules Poirot, ¿no? El personaje de Agatha Christie? Luego tendríamos que decir, para que yo esté seguro de que esto sucedió de esta manera, lo que necesito es comprobar estas hipótesis, y entonces tengo una reconstrucción, pero necesito saber las pruebas. Por ejemplo, ¿cómo sé que estas muestras de ADN que tengo en las uñas de la víctima corresponden a cierto sujeto X? Pues lo que tengo que hacer es ir a hacer al laboratorio una prueba de ADN donde efectivamente corrobore que sí corresponden. ¿Cuál es este? Sería, por ejemplo, aquí donde entra el principio de posibilidad. Es decir, si esto corresponde, podría decir que el sujeto sí es el que estamos buscando. Y entonces tenemos el planteamiento de las hipótesis en laboratorio, que sería el principio de probabilidad, y 2, el principio de certeza una vez que se corroboran. Ojo, una vez que se someten a prueba estas hipótesis, es decir, pueden salir positivas o negativas, pero aún así es certeza. ¿Por qué? Porque ya sabemos que o bien fueron aplicadas o bien no lo fueron, y entonces ya tenemos una respuesta a nuestras preguntas que nos estábamos planteando. Esto ya tiene que ver con un trabajo en el laboratorio. Por supuesto, paréntesis aquí, tienes que tener en cuenta que nunca vamos a llegar a la verdad, es decir, a la certeza absoluta, y quizás el planteamiento aquí es, no siempre estamos trabajando en términos de posibilidad cuando hacemos criminalística o criminología. Bueno, es posible, pero hacemos uso de la cuestión científica o tecnológica para llegar a la quizás mayor verdad posible, a la mayor verdad que esté a nuestro alcance, y entonces ahí es donde tenemos grandes posibilidades. Simplemente hay que buscar argumentar adecuadamente qué es lo que hicimos. Estos son los principios puntualmente que encontrarías tú en Juventino Montiel Sosa, que sería uso, producción, intercambio, correspondencia, reconstrucción, posibilidad y certeza, y sin embargo nos deja atisbar, es decir, nos deja intuir que hay otro. En este caso se llama el de individualidad de características, donde nos dice, por ejemplo, cuál es la seña particular de este indicio o de este objeto que poseo. Por ejemplo, un proyectil de arma de fuego, lo que va a tener en él es el dibujo del arma, es decir, el dibujo del cilindro del arma de la que fue disparado, o bien la huella dactilar. Una huella dactilar nos da una individualidad sobre un sujeto, o bien la firma también nos da una individualidad sobre un sujeto. Es decir, ¿qué hace a esto único
y lo hace diferente de los demás. Y entonces ahí tenemos una igualdad de características. ¿Cuáles son los rasgos particulares de este elemento y cuáles son los rasgos que solo le pueden pertenecer a este elemento? Y entonces habría que buscarlo. Hay, sin embargo, otro principio que tú puedes encontrar cuando estés indagando en internet, y este me parece muy importante, que es el principio de rareza. ¿En qué consiste el principio de rareza? Es en cuestionarnos qué es aquello que aquí no cuadra, es decir, qué es aquello que me llama aquí la atención. Porque esto normalmente no va. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Me explico? Cuando vemos, por ejemplo, un libro como Los crímenes en la calle Morgue, lo que encontramos es que un sujeto, lo voy a dejar así en sujeto para no dar spoilers, incursiona o entra al departamento de dos mujeres y entonces pues va a haber un crimen ahí. Una de ellas yace al interior de una chimenea y la otra yace proyectada en el piso de abajo del edificio, ¿no? Es decir, en el patio trasero del edificio. ¿Qué es lo que sucedió ahí? De repente, en esta habitación de mujeres, lo que encuentran es una navaja de afeitar. Uno se tendría que preguntar, bajo el principio de rareza, ¿qué hace una navaja de afeitar en un departamento de dos damas? No es una cuestión de feminismo ni nada de eso, simplemente es una cuestión que diríamos, esto me choca. Es simplemente buscar las cuestiones que rompen con nuestros elementos idóneos o normales del lugar, y entonces ahí podemos buscar el principio de rareza. Con estos dos ya tendríamos 9 indicios. 9 principios, perdón. Ahora, y para ir cerrando el tema de hoy, podríamos agregar otros principios, y estas ya son propuestas personales, que serían, por ejemplo, el principio del detalle, el principio de la interpretación, el principio de la formación, de la refutación y, uno de los más importantes, el principio de nuevas posibilidades. Y aquí está nuestra propuesta prácticamente teórica. ¿Cuál es? El principio del detalle, es decir, ir a los detalles, es decir, ir a los efectos minuciosos, ir a las minucias del lugar, o describirlas. El de interpretación, cómo saber que no estamos simplemente debrayando. El otro es el de formación, no podríamos especular sin tener un conocimiento previo, es decir, no hablemos porque sí. El otro es el principio de refutación, y esto está apoyado en lo que dice, por ejemplo, Edgar Allan Poe. De todas las posibilidades que no pudimos descartar, más bien, lo que vamos a hacer es ir descartando posibilidades, y aquella que no pudimos descartar seguramente es la que está más cercana o más allegada a la verdad posible. Entonces, he aquí uno de refutación, y que después lo podemos analizar con Popper, ¿no? Pero bueno, esa es otra idea. El otro es el principio de reformulación, o bien el principio de nuevas posibilidades. Es decir, aquí se acabó el acto, pero ¿qué elementos tengo para trabajar después? Y entonces abrir nuevas líneas de investigación, seguir dialogando, seguir pensando. ¿Cuál es nuestra propuesta de hoy? Y para cerrar, no llames más a estos principios de la criminalística, llámalos principios de indagación. ¿Por qué? Porque estos principios, utilizados adecuadamente, nos van a servir en cualquier campo de formación o de ejercicio profesional. Piénsalo. Nosotros estamos queriendo, en este nuevo proyecto de The Sherlock's Blog segunda temporada, queremos desambiguar qué es aquello que tienen los detectives en la cabeza, es decir, qué es aquello que los hace tan buenos y tan brillantes. Esta cualidad se llama el wit. Para nosotros desenmarañar qué es el wit, vamos a tener que poner atención en los pequeños detalles. Llamémosle a los principios de la criminalística principios de indagación, para que los podamos utilizar en cualquier área del conocimiento. Cerramos entonces hoy. Tenemos los principios trabajados por Montiel Sosa, como los de uso, producción, intercambio, correspondencia, que tendríamos que hacerlos en pareja, el de reconstrucción, el de posibilidad y el de certeza. Y sin embargo sumaríamos dos más que encontramos por ahí: individualidad de características y el principio de rareza, además de nuestra propuesta. Si tienes duda acerca de cuál es nuestra propuesta, puedes escribirnos abajo y yo te voy comentando. Fíjate, nuestra propuesta es agregar el principio del detalle, el principio de interpretación, el principio de formación, el principio de refutación y el principio de nuevas posibilidades. Este es nuestro primer capítulo, nuestra primera entrega de la segunda temporada. Yo soy el profesor Panchi, esto es The Sherlock's Blog y espero que me sigas. Por aquí nos vemos. La próxima vez llega más temprano. Chao.